Muy bien, ahí lo están grabando. Excelente. Bien. ¿Qué otro dato más? Le dice que va con una velocidad de 2,5 metros por segundo. El paquete es de 60 kilogramos. O sea que la masa del paquete es de 60 kilogramos. ¿Qué otra cosa más? Nos dice que el coeficiente de rigidez es de 20 kilonewton por metros. Bien. Esto nos dicen que es un cable, este y este. A ver, entonces, analicemos el problema. A nosotros nos dice que hay un paquete que tiene una masa de 60 kilos que viene con una velocidad de 2,5 metros por segundo. Viene deslizándose por esta superficie. Llega y choca con un resorte. Acá hay una placa donde está sostenida por dos hilos, donde me está diciendo que tiene una compresión inicial ese resorte. Según lo que me dice, que esa compresión inicial dice que se encuentra inicialmente comprimido 120 milímetros. Una vez que entonces el paquete choca con la placa, se empieza a comprimir, llega hasta un momento en que deja de comprimirse y empieza a expulsarlo al paquete. Lo que nos está pidiendo es que calculemos el coeficiente de fricción cinética, el mu sub k, que vendría a ser el coeficiente de fricción que hay entre el paquete y la superficie. Esta sería la superficie. Y segundo, nos dice que hay que calcular la velocidad del paquete cuando este pasa por esta posición cuando el resorte lo expulsa y pasa nuevamente por ahí. Es decir, la velocidad del paquete. Entonces, a ver. Entonces, volviendo. El paquete viene con una velocidad de 2,5 metros por segundo. Se viene deslizando, obviamente hay una fricción. Si hay una fricción, estamos hablando de una fuerza de rozamiento. Viene, choca con la placa, se empieza a comprimir el resorte, llega un momento en que ya no se comprime más y lo expulsa. Este sistema, por lo que dice el problema, nos dice que se utiliza un resorte para detener un paquete, es decir, lo utiliza para frenarlo. Entonces, a nosotros nos dice que el teorema de las fuerzas arriba nos dice que el trabajo de las fuerzas actuantes en el cuerpo, para llevarlo de un estado 1 a un estado 2, eso lo hace de todas las fuerzas actuantes en el cuerpo, ¿no es cierto? El trabajo de todas las fuerzas actuantes, de llevarlo de un estado 1 al estado 2, lo hace a expensas de una variación de la energía cinética. ¿Qué les parece a ustedes? Yo tengo que definir un estado 1 y un estado 2. Para ustedes, ¿cuál sería el estado 1 y cuál sería el estado 2? ¿Cuál, según su criterio, les parece que sería conveniente elegir? ¿Entienden a qué se refiere con estados, no? ¿Me entienden? ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha bien.
Bien. ¿Qué entienden por estado 1 y estado 2? Ahí en el problema. ¿Qué les parece? El El momento estado, importante del paquete que tiene el resorte y el final, cuando ya tenemos comprensión, cuando se comprime el máximo, profe, sería. bien, bien, bien. Es decir, los estados serían el estado en que se encuentra el cuerpo y ustedes lo deciden. Fíjense que el cuerpo viene con una velocidad y lo que me está diciendo que viene choca, se comprime y luego lo expulsa. Entonces yo quiero hacer el análisis de todas las fuerzas que están actuando en el cuerpo en dos estados distintos, donde yo pueda calcular su trabajo y la energía cinética. Entonces, como dijo ahí la señorita, yo puedo elegir un estado que sería una ubicación del cuerpo rígido, del cuerpo en un momento determinado, que le podemos sacar una foto y analizamos toda la fuerza. Y otro estado que me dijo, según ella, me dijo que era cuando se comprime todo el resorte. Y está bien, ¿por qué? Porque esos son los dos estados, que sería el trabajo de todas las fuerzas actuantes que harían esa fuerza en llevar el cuerpo desde un estado 1 al estado 2. Entonces, y eso se lo hace a expensas de una variación de la energía cinética. Entonces, podemos decir que el estado 1, podemos decir que es en este momento, cuando está acá. A ver, que voy a ver el enunciado. Claro, me dice que está a 600 milímetros. Me dice que el paquete se encuentra a 600 milímetros de la placa donde estaría el resorte. Como todo lo vamos a trabajar en metros y en kilogramos, a esto lo vamos a expresar ya en metros, que sería 0,6 metros. Después me dice que llega, se comprime. ¿Cuánto se comprime? Para ustedes, ¿cuánto se comprime el resorte? Una vez que el cuerpo viene, choca la placa y se comprime. Según el enunciado, para ustedes, ¿cuánto se comprime? Son 80 milímetros. ¿Por qué? A ver, dígame, ¿por qué 80? ¿De dónde lo sacó al 80? Porque inicialmente estaba a 120 milímetros, que era lo máximo que le permitía los cables tensores, y después dice que el O sea, resorte tiene... ahí donde está la placa, ya está comprimido los 120. Si no hubiese estado la placa, este resorte estaría por acá. O sea, 120 milímetros hacia la izquierda estaría. Pero con el hilo los empiezan a comprimir y recorren los 120 y queda ahí. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, entonces, viene el cuerpo, choca y se comprime. ¿Cuánto se comprime? Quiero ver el estado 2. ¿Cuál sería el estado 2? Entonces, el estado 1 sería este. ¿Y el estado 2? Dijo ahí la señorita que cuando el cuerpo choca y se comprime, ¿cuánto se desplazó hasta acá? A ver, lean el enunciado. Yo no lo quiero hacer porque lo voy a hacer el problema, pero yo quiero que ustedes lo razonen, no yo. ¿Cuánto se comprime el resorte? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, se utiliza el resorte para detener un paquete de 60 kilos que se desliza sobre una superficie horizontal. El resorte tiene una constante de rigidez 500
kilonewton por metro y se sostiene mediante cables de manera que se encuentra inicialmente comprimido 120 milímetros. Quiere decir que estos cables que están acá, como les dije, hubiese estado si hubiese estado el resorte holgado, estaría por acá. Se comprimió 120 y ahí se ajustaron los hilos. Entonces ya tenemos una fuerza inicial de resorte. Sabiendo que el paquete tiene una velocidad de 2,5 metros por segundo en la posición que se indica, que es esta posición, que nosotros hemos puesto estado 1, y que la máxima compresión adicional del resorte es de 40 milímetros, es decir, viene, choca y se comprime 40 milímetros. Determinar el coeficiente de fricción entre el paquete y superficie y la velocidad del paquete cuando pasa otra vez en la posición mostrada. Entonces, vamos de vuelta. ¿Cuál sería entonces el estado 2? Viene el paquete, choca, se encuentra con la placa y empieza a comprimirlo al resorte. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto hace el desplazamiento acá? ¿Lo ven o no lo ven a eso? Me llama la atención. ¿Lo ven a eso o no lo ven ustedes a eso? Que el cuerpo viene, choca con el resorte y se comprime. 40 milímetros. ¿Lo ven o no lo ven a eso en el enunciado? Ahora sí, profe. Bien, bueno. Chicos, no tengan Profe, pregunten, sí. sí, yo lo veo como que el estado del resorte es a ver cuánto era, 120 milímetros, ¿sí? Y de ahí se le agregarían los 40 milímetros de la compresión. Exacto. Entonces, ustedes tienen la placa y tienen el resorte. Ahora, pero no están los hilos. ¿Qué es lo que hacen? El problema dice que lo empiezan a comprimir con los hilos y desplazan 120 milímetros. Y ahí queda la placa y ahí lo agarran con los hilos. Entonces esto queda comprimido. Entonces, ¿qué significa? Que si se ha comprimido, hay una fuerza acá adicional que está acumulada ahí. Entonces, ahí en esa situación es como arranca el problema. Entonces, ahora, con esa compresión previa del resorte, viene el cuerpo y lo empuja. Cuando lo empuja, se empieza a comprimir los 40 milímetros hasta llegar acá. Y una vez que se comprime, lo expulsa. ¿Lo ven? Ese es el enunciado. ¿Lo ven ahí? ¿Lo entienden? Sí, profe. Bien. Ricardo Díaz, ¿lo ve eso? Sí, profe, o sea, ahí estaría sumando los 120 más 40, ¿no es cierto? Claro, exactamente, pero a mí me dice, o sea, estaría sumando los 120, pero esos 120, en el momento en que viene y choca, el cuerpo, no es que desde acá lo está empujando el cuerpo, no, ya está comprimido, solamente que cuando viene y choca, recién empieza a comprimirse, porque ya hay una compresión previa del resorte. ¿Sabe cómo lo interpreto yo, profe? Disculpe, no, esta Sí. muy bien.
que los 120 milímetros son los que ya está comprimido, Claro. no el recorrido que hizo para llegar hasta donde está. Sino No, no, que no, la es que cota- no. Vamos. la cota ahí para mí sería 120 milímetros, lo que está ya inicialmente comprimido. Claro, claro. 120. Es claro, exactamente. Fíjese, vamos de vuelta. Yo tengo acá la placa. Esta es una placa que vendría a ser esta que está acá. Supóngase que el resorte no está comprimido previamente. Entonces el resorte está así, está holgado. Y acá tenemos donde está enganchado y acá tenemos... Lo que a mí me dice el problema, que agarran ellos con unos hilos y empiezan a comprimirlo. Empiezan a tirarlo y empiezan a desplazarlo de acá a 120. Entonces, me está diciendo que arranca desde acá y empieza a quedar comprimido. Ahora, esta parte lo hizo previamente, no sé en qué momento, pero a mí me dice el problema que eso ya está previamente comprimido. Entonces significa que hay una fuerza que cuando venga el cuerpo, distinto es que si no la tuviera a esa compresión previa. ¿Lo ven? Entonces, primero existe una compresión previa que ustedes la podrían... ¿Cómo se calcula la fuerza en un resorte? A ver, ya que estamos, ¿cómo se calcula la fuerza en un resorte? ¿No era K por X? K por la deformación. Fíjense, ¿cuánto valdría entonces esa fuerza previa que tendría el resorte para ustedes? Sabemos que la 2400 constante newton. es de 20 kilonewton por metro. Entonces esto sería 20.000 newton por metro. Multiplicado por ¿qué? X. Estamos hablando de la fuerza Por que estaría haciendo 120. el resorte, o sería la fuerza que están haciendo los hilos para mantenerlo comprimido. ¿Cuánto sería? Serían los 120. Claro, 120, es decir que sería 0. Entonces, ¿esto cuánto valdría? A ver. Sería 20.000. 2400. 2400. 2.400. Bien. Entonces acá tendríamos 2.400 newton. Quiere decir que acá hay una fuerza que está actuando sobre la placa hacia afuera. Yo le voy a llamar F0. Y es una fuerza con la que se va a encontrar primero el bloque cuando choque con la placa. Y después se va a comprimir. Y después, una vez que el cuerpo ya está comprimido con una fuerza inicial del resorte, es decir, fíjense, esa sería la fuerza que está acumulada en el resorte y que está, por eso que los hilos están ahí tensos, porque me está soportando el resorte. Ahora, cuando viene el cuerpo, primero vence esta fuerza y después tiene que vencer la fuerza del resorte cuando empieza a comprimirse. ¿Hasta qué punto se va a comprimir? Después. Hasta un punto 3. Bien, hasta un punto que nosotros nosotros hemos dicho, bueno, nosotros lo que queremos definir, ¿cuál sería el estado? El estado 1 ya lo hemos definido. El estado 2 habíamos dicho que es cuando viene el cuerpo, se comprime y llega hasta un momento que empieza a desplazarlo. Yo digo, en ese instante le voy a llamar, a ese le voy a llamar el estado 2, que sería acá. En ese instante le vamos a llamar el estado 2. Es decir, el instante 1 es cuando viene el cuerpo, cuando pasa por acá, ese sería el estado 1, que viene con una velocidad, sigue, choca con la placa, se empieza a comprimir hasta llegar al estado 2 y bueno, y luego lo expulsa. El estado 1
y el estado 2. El estado 1 es este. El estado 2 va a ser cuando la placa haya llegado en esta posición. ¿Hasta ahí lo entiende? Entonces, ¿cuál sería el estado 1 y el estado 2 para el análisis? Sí, profe. Ricardo, ¿lo Profe. vea eso? Sí, profe, sí, sí. Bien, bien. Entonces, ahora fíjense, porque esta parte es lo, digamos, desde mi punto de vista, es la parte más complicada. Ya después, ahora viene el análisis que ustedes lo van a entender, creería que más rápidamente. Porque ahora lo que vamos a analizar es el trabajo de cada una de las fuerzas que va a hacer realizar esa fuerza en llevar el cuerpo hasta la posición 2, porque es lo que me está diciendo. El teorema de la fuerza de arriba me dice que la suma de los trabajos de todas las fuerzas que están aplicadas a este cuerpo, para llevarlo del estado 1 al estado 2, lo hace a expensas de una variación de la energía cinética. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a calcular entonces los trabajos de las fuerzas. Entonces vamos a agarrar, vamos a decir, en el estado 1, ¿qué fuerzas están actuando en el estado 1? A ver, díganmelo ustedes. Tengo una velocidad ahí, profe. Fuerza, estamos hablando de fuerzas. ¿Qué fuerzas estarían actuando? Acá. Es lo mismo que hicimos los otros días. ¿Cuál sería una fuerza? El peso, Peso. la Bien. normal, Fuerza peso, M por G. La normal es la que explica de que el cuerpo no se vaya, es la reacción que hace la superficie sobre el cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza más? la fuerza de fricción, La fuerza de fricción. Ahora, la fuerza de fricción, fíjense, ¿para dónde la tengo que dibujar a la fuerza? ¿Para allá o para allá? ¿Cómo se grafica la fuerza de fricción cuando un cuerpo está en movimiento? ¿Contrario a qué? Contrario al desplazamiento. Al desplazamiento. Está bien, si el cuerpo va hacia allá, entonces la fuerza de fricción va hacia allá. Entonces yo digo que la fuerza de fricción va a estar acá. Y le voy a llamar fuerza FK. Bien. Si yo quiero calcular el trabajo que va a realizar la fuerza, la normal, desde el estado 1 hacia el estado 2, la fuerza normal que va a necesitar la fuerza en llevar el cuerpo desde acá hasta el estado 2, ¿cómo la tendría que calcular? ¿Cómo se calcula el trabajo? Como fuerza por distancia, profe. Bien, fuerza por distancia. Entonces, el trabajo, voy a poner el trabajo, voy a hacer el de la normal así rápidamente. El trabajo de la normal, ¿cómo sería? Y es fuerza escalar distancia. Son dos vectores, la fuerza y el vector distancia que va desde aquí hasta el estado 2. El desplazamiento sería para allá. Ese sería el vector desplazamiento. ¿Cuánto valdría entonces el trabajo de la normal? Fuerza por distancia. A ver. Este sería el módulo de la normal, de la fuerza normal, por el módulo de la distancia, por ¿cuál era el concepto de producto escalar entre dos vectores? Módulo de este vector por el módulo de este vector Por el coseno del ángulo entre ellos. el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo entre esos dos? 90.
¿Cuánto valdría entonces el Cero. trabajo? ¿Cuánto valdría el trabajo? 0. Fíjense, entonces, la normal, porque está a 90 grados con respecto del desplazamiento, vale 0. No, la normal no realiza trabajo. ¿La fuerza peso realiza trabajo? Tampoco. Tampoco. Entonces, quiere decir que, y a mí me dice el teorema de la fuerza G, me dice que es trabajo de todas las fuerzas actuantes. La normal no produce, el fuerza peso no produce. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento? A ver, lo vamos a poner acá. Trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento? ¿Cómo lo pondrían? Lo que hemos hecho igual recién. Sería la fuerza escalar distancia. ¿Cuánto valdría eso? Fuerza FK va hacia allá, la distancia va hacia allá, ¿cuánto nos daría? Menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Bien. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Es igual a mu sub k por la normal. La fuerza de rozamiento era mu sub k por n, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, mu sub k por n. ¿Y cuánto vale la normal? En este caso, si ustedes analizan la fuerza, n se equilibra con el peso. Por lo tanto, la normal sería m por g. Entonces, eso sería la fuerza F sub K, la fuerza de rozamiento. ¿Y la distancia? ¿Cuánto sería la distancia? Acá lo voy a expresar ya en metros para que no tengamos problemas. 0,64 metros serían, profe. A mí me parece que sí. 0,60 y acá sería 0,04. Esto Se sería... tomaría, profe, 0,60 más 0,04. Claro, porque es la distancia que hay desde aquí hasta el estado 2. Desde el estado 1 al estado 2. El estado 1, en los 60 milímetros o los 0,6 es la distancia que hay de aquí hasta acá. Para llegar al estado 2 nos faltaba los 40. Está muy bien, entonces sería por el 0,64. A ver, calcúlenmelo a eso. Entonces, como a mí me piden calcular el mu sub k, no lo vamos a tener en cuenta. Pero sí a la masa lo tengo. La masa vale 60. La masa vale 60. La gravedad vale 9,81 y 0,64. ¿Cuánto les da eso? $588,6. ¿Cuánto? 588,6 newton. Y la primera lo que sería M por G. Y después, Esperen que acá me he comido el mu sub k. Esto acá sería, el M sería los 60 kilos. Y la gravedad que vale 9,81. Es decir, que tiene que multiplicar 60 por 9,81 por 0,64. ahí me da menos 377. 377. 77. ¿Así redondo o con decimales? Yo lo puse redondo, pero negativo me daría eso porque sería la fuerza como que Claro. viene así.
Está a 180 grados, está perfecto, por eso que le da negativo. Entonces sería, a ver, yo lo voy a poner 60 por 9,81 por 0,64. 376,70. 376,70. ¿Y esto sería qué? Si esto es trabajo, es... Perdón. Joule. Esto es Joule, ¿está bien? Joule. Joule, ya que el Musuka, el coeficiente es adimensional. Bueno, fíjense que nosotros hemos calculado el trabajo de la fuerza F sub K en el estado 1. Pero fíjense, hay algo que nosotros no estamos considerando. Porque este cuerpo va a venir y ¿qué va a pasar cuando choca con la placa? Ahí va a aparecer la otra fuerza. Ya tenemos la fuerza F0 que dijimos que es la que está los tensores o los cables me lo está sosteniendo, que es la F0. Pero cuando choca se empieza a comprimir. En ese momento que choca aparece la fuerza hasta llegar al estado 2. Entonces, yo tengo que calcular esa fuerza. Tendríamos que considerar la fuerza del resorte, profe. Claro, claro. Fíjense, si ustedes tenían un resorte solito, y viene el cuerpo y choca y empieza a comprimirlo. Esto se empieza a deformar. Un delta X o X, como dijeron ustedes. Si ustedes graficaban la fuerza en función del desplazamiento, que sería el X, ¿cómo era la gráfica? ¿No era lineal? Era lineal. Era lineal. Pongámosle que sea así. ¿Qué es lo que me representaba esta pendiente? ¿Qué me representaba esa pendiente? Cuando viene el cuerpo, choca, el resorte empieza a producir una fuerza en este sentido. Es la restitutiva del resorte. Esa es la fuerza restitutiva del resorte, porque cuando empieza a comprimirse, el resorte hace una fuerza en sentido contrario, porque quiere volver a su estado original. Esa fuerza la hace en este sentido. Y se empieza a comprimir. Esa fuerza, ¿cómo se calculaba? Recién me lo dijeron. La fuerza se calculaba ¿cómo? K por X. K por X. O K por delta X, que es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, el delta X es lo que se deformó el resorte. ¿Está bien? K por delta X. O lo que es lo mismo, si ustedes lo quieren poner, es como K por X. Sabiendo que el X es la deformación del resorte. ¿Ustedes se acuerdan cuánto valía o cómo se calcula la energía de un resorte? ¿Cuánto valía? No, profe, la verdad no recuerdo cómo era. Era igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Esa es la energía del resorte. 1/2 de K por X cuadrado. Profe, disculpe. Sí, También se la puede llamar la energía potencial elástica. sí, exactamente. Es la energía potencial elástica.
Exactamente, es esa. Que Perfecto. es la que ustedes vieron en la teoría con el ingeniero también Dante. Entonces, esta energía, que es la energía potencial elástica, que es una fuerza conservativa, bueno, la fuerza restitutiva del resorte produce esta energía. Y esta tenía una razón, porque ustedes decían, nosotros, ¿qué nos representaba esta pendiente? De acá, ¿qué nos representa la pendiente esa? Esta pendiente nos da la constante K. Me está diciendo qué tan rígido es el resorte. ¿Qué pasa si esta constante o esta pendiente es baja? Y estamos hablando de un resorte blando. ¿Por qué? Y porque para pequeñas fuerzas estamos teniendo, póngale así, estamos teniendo un gran desplazamiento. Entonces estamos hablando de un resorte cuya rigidez dijimos que baja. Ahora, ¿qué pasaría si fuera así? Y bueno, fíjense, para una alta fuerza vamos a conseguir que se comprima poco. Por lo tanto, estamos hablando de un resorte bastante rígido. Entonces, esa pendiente tiene que ver con la constante de rigidez del resorte. Lo que estoy haciendo ahora más que nada es un repaso. Entonces, si esto es así, y ustedes dicen, se comprimió un delta X, quiere decir que ustedes tienen que esta va a ser la fuerza F. Esta fuerza F se va comprimiendo, hasta llegar hasta una posición que pongámosle que sea esa. Y esa sería la fuerza. Esta fuerza es la fuerza restitutiva del resorte. El área, ¿qué le representaba el área bajo esta recta? Es decir, todo esto. ¿Qué le representaba? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Va a ser por altura sobre 2, ¿verdad? Entonces, la superficie de este triángulo va a ser igual a ¿qué? A la base por la altura sobre 2. Pero la fuerza habíamos dicho que era igual a ¿qué? Acá por delta X. Fuerza igual acá por delta X. Por este otro delta X nos da cuadrado. Un medio de esto. ¿Qué nos representa la superficie? La ¿Qué nos energía. representa? La energía acumulada por el resorte. ¿Está bien? Ahora, dibujado de esta manera, es como yo le dije. Es el resorte que está sin comprimir y viene el cuerpo y empieza a comprimirlo. No es el caso este. El caso este sería, analicémoslo de vuelta. A mí me dice que hay una fuerza Fx, ya existe. Acá ya hay una fuerza X que yo le voy a poner que vale, yo le dije que vale F0. Y de ahí se empieza a comprimir. ¿Cuánto se empieza a comprimir? .04 metros. Claro. Entonces hasta acá sería, esto sería los 0,04. Entonces, dependiendo de la rigidez del resorte, yo voy a tener la pendiente. Pongámosle que la pendiente sea esta. Entonces, esta, ¿qué fuerza va a ser esta? ¿Qué fuerza va a ser esa para ustedes? Empieza
Cuando viene el cuerpo, choca con la placa, apenas choca con la placa, aparece la F0 y después empieza a comprimirlo hasta llegar a este estado. ¿Cuál sería la fuerza esa? ¿No les parece que sería la fuerza en el estado 2? Sí, ¿Está bien? Porque empieza a comprimirse. Solamente que acá existe, fíjense que nosotros hace rato es como si hubiésemos puesto el eje X acá, pero ahora existe una previa, entonces tengo que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué nos representa a nosotros esto? Este área. Lo mismo que hace rato. ¿Qué es lo que es? La energía del resorte. La energía del resorte, pero en este estado. Que es lo mismo que el trabajo. Que es lo mismo que el trabajo. Entonces, porque fíjense que es el mismo concepto. Es la energía acumulada por el resorte o la energía potencial que dijeron ustedes recién. ¿Está bien? O el trabajo en que tiene que realizar la fuerza para llevarlo desde este punto a la placa. Entonces, esto es el trabajo realizado por la fuerza en llevar la fuerza del resorte en ir desde este punto a este punto. Ese es el trabajo. ¿Y cómo se calcula en este caso la superficie? Fíjense que la superficie ya no es un triángulo. Ya tenemos que hablar de un trapecio. Este sería el área. Entonces, ¿cómo sería la superficie en este caso? Que vendría a ser el trabajo, porque hemos dicho que el área bajo la recta es el trabajo. ¿Va a ser igual a qué? A la base menor más la base mayor. ¿Qué sería esta? La F en el estado 2. Por la altura, que sería en este caso el delta X, que sería los 0,04 sobre 2. Así se calcula el área de un trapecio. Base mayor más base menor por altura sobre 2. De esa manera yo calculo el trabajo que realizaría la fuerza, o mejor dicho, la fuerza del resorte para ir de esta posición a la posición 2, que es la que a mí me interesa. Que yo no la estoy teniendo en cuenta acá, porque hasta acá el cuerpo, la fuerza normal, el peso y la fuerza de fricción va a estar actuando así hasta acá. Cuando llegue y choca acá, a esta se le va a sumar la fuerza de F2. Que sería, en este caso, sería la fuerza del resorte hasta llegar al estado 2. Ese es un trabajo que también tenemos que tenerlo en cuenta, porque nosotros estamos analizando el estado 1, el estado 2. Las fuerzas que están actuando en todo este trayecto son estas que están acá analizadas. El peso, la normal y la fricción. Pero cuando choca, tengo que tener en cuenta la fuerza restitutiva del resorte. Esa fuerza va a ser la F2, que la F2 está dada, es decir, el trabajo que va a realizar la fuerza del resorte en ir desde aquí hasta acá va a estar dada por esta ecuación. La F0, que es la previa, más la F2, que es la fuerza con que se va a empezar a comprimir hasta llegar al estado 2, multiplicado por en este caso por el desplazamiento dividido en 2. Fíjense, si yo quiero calcular la F2, ¿cómo la calculo la F2? Perdón, la F0. ¿Cómo calculo la F0? Que vendría a ser la fuerza que hemos estado hablando hace rato, que es K por X. la fuerza de compresión previa. Sería K por X. ¿Cuánto vale el K? Y bueno, serían los 20.000 por el X. ¿Pero cuánto sería el X?
esta fuerza previa. 0,12 metros. 0,12. Muy bien, 0,12. ¿Cuánto les daba eso? Eso lo habíamos calculado hace rato. Creo que le dio 2.400. 2.400 newton. Esa sería la F0. Pero me está faltando calcular la F. Yo tengo que calcular la F2. ¿Y cuánto vale la F2? Es este valor, desde aquí hasta acá. Este es el valor. Pero la F0 yo ya la encontré. Me está faltando calcular esto. Que yo le puedo llamar Fx, pongámosle Fx, de tal manera que F0 más Fx voy a encontrar la F2. Yo voy a decir que F0 más Fx va a ser la F2. La F0 ya la calculé, que serían los 2.400 newton. Y la Fx, que sería esta, ¿cuánto valdría? 800. Muy bien, excelente. Eso quiere decir que lo entendieron, primero que lo entendieron. Claro, porque sería esta fuerza, vendría a ser, es como si no existiera la F0 y estaríamos analizándolo K por X. Entonces, en este caso, la Fx sería la constante por el X, que sería los 0,04. Por lo tanto, esto da 800 newton. Por lo tanto, la F2, ¿cuánto vale? 2.400 más 800. 8 y 4, 12, 3.200. Es decir, que la fuerza que va a tener acá, en este instante de tiempo, el resorte, va a ser esta. Los 3.200 newton. Esa va a ser la fuerza. Ahora, ¿y el trabajo? ¿Cuál sería el trabajo? Y bueno, yo tengo que reemplazarlo acá. Voy a borrar esta parte. Entonces digo, el trabajo de la fuerza del resorte va a estar dada por la F0, que vale 2.400 newton, más la F2, que me dio 3.200 newton, multiplicado por el delta X, que serían los 0,04 metros dividido en 2. Y eso va a ser el trabajo, que vendría a ser el área bajo esta recta, va a ser el trabajo de la fuerza del resorte. ¿Cuánto les da eso? $112. A ver, ¿qué estamos? Por 0,04 igual dividido en 12. 112. 112 newton. Perdón, joule, porque es trabajo. Joule. Ahora, pregunta. ¿Este trabajo es positivo o negativo? Negativo sería, profe, porque bueno. Negativo, porque la fuerza del resorte va para allá, el desplazamiento va para allá. Cuando empieza a comprimirse, el cuerpo va hacia allá y la fuerza va hacia aquel lado. Sería por el coseno de 180 grados, por lo tanto es negativo. Bien. Entonces, fíjense, ya hemos encontrado el trabajo del resorte, el trabajo de la fuerza de fricción, que nos dio, ay, no me acuerdo ya, era mu sub k negativo, y ustedes lo tienen. A ver, pásenmelo, por favor. 300 y algo. 376,7. 376,7. Está bien. Y también sería joule. Bien. Ahora volvemos a aplicar lo que habíamos hecho en el arranque. Habíamos dicho que el trabajo
de todas las fuerzas actuantes del cuerpo para llevarlo del estado 1 al estado 2 era igual a la variación de la energía cinética. El trabajo estaba dado por la fuerza del resorte para llevarlo del cuerpo hasta el estado 2 y la fuerza del rozamiento para llevarlo al estado 2. Entonces, esta sería, uno sería menos 112 Joule menos mu sub K por 376,7 Joule. ¿Eso es igual a qué? A la variación de la energía cinética. Es decir, que sería un medio de la masa por la velocidad en el estado 2 menos un medio de la masa en el estado 1. ¿Cuánto vale la velocidad en el estado 2? 0, ¿Por qué? porque llega y comprime al máximo el resorte, con lo Claro. cual se frena ahí. Que se entienda que cuando decimos que se comprime lo máximo, no quiere decir que el resorte quedó comprimido al máximo, no. Puede que antes de que se comprima el todo ya alcanzó lo suficiente como para volverse. No sé si lo ven a eso. No necesariamente quedó comprimido al todo el resorte. A lo mejor un cacho antes ya fue suficiente como para que ya venciera, ¿no es cierto?, toda la energía con que traía para empezar a volverlo. Entonces, si la velocidad v sub 2 es igual a 0, esto sería 0. ¿Cuánto me daría menos un medio de la masa por la velocidad v sub 1? La velocidad v sub 1 es la del estado 1, que sería los 2,5. ¿Cuánto les da? Menos. Fíjense que me da negativo, ¿no? 187,5 Joule. Fíjense que ya con eso yo ya tengo listo para resolver, porque a mí lo que me están pidiendo es calcular el mu sub K. Yo despejo el mu sub K, me dice que va a ser igual a ¿qué? A menos 187,5 Joule. Este que está sumando, perdón, que está restando pasa sumando, 112 Joule dividido en menos 376,7 Joule. ¿Cuánto les da eso? A ver. $0,20. A mí me da 0,20. ¿Está bien? Ese sería el mu sub K. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como ahora ya conozco el mu sub K, puedo venir y calcular la energía o el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Porque acá yo lo tenía como mu sub K por este valor. Como ya encontré el valor de mu sub K, puedo determinar la energía. Entonces, a ver, vamos a borrar esto. Y me quedaría menos Joule menos. A ver, hagan el producto de 376,7 por 0,20. Menos 75,34. 75,34 Joule. Igual a, lo voy a escribir nada más acá, pero, perdón, esto sería 187,5 Joule. Bien. Ahora, fíjense otra cosa. Yo no he dejado esto, ¿por qué? Porque yo he terminado y he calculado lo que sería la primera parte, que me dicen que calcule el coeficiente de rozamiento del paquete con la superficie.
Ya lo determiné, que me dio los 0,20. Pero ahora me está pidiendo calcular la velocidad ahora cuando el resorte lo expulsa al cuerpo y cuando pasa por ahí me dice que calcule la velocidad. ¿Qué harían ustedes? Obviamente vamos a aplicar el mismo principio, ¿sí? O el mismo teorema, ¿no? Pero ¿qué harían ustedes? A ver. ¿Creen ustedes que las energías cambiarían? En primer lugar, ahora vamos a analizar el cuerpo de acá saliendo hacia acá. ¿Cuál sería el estado 1 para ustedes y cuál sería el estado 2? El estado 1 no sería cuando previo a que el resorte lo expulse del cuerpo. ¿Qué vendría a ser el estado 2? Yo le pondría ahora el estado 2, que ahora, una vez que llego acá, ahora de acá analizo para allá y digo, en este estado le voy a llamar el estado 1. ¿Y el 2? El que es estado 1 actualmente Acá. sería el estado 2. Ese sería el estado 2. Ahora hago la aplicación de lo mismo y digo que el trabajo de las fuerzas también actuantes para llevarlo del estado 1 al estado 2 es igual a la variación de la energía cinética. Para llevarlo del estado 1 al estado 2. Ahora, si yo tuviera que hacer el diagrama de cuerpo libre acá, en el estado 1 ahora, ¿varía algo en esto? ¿Qué es lo que variaría para ustedes? La dirección del desplazamiento. Bien, primero, el desplazamiento ya no va a ser en este sentido porque ahora el cuerpo lo está impulsando para allá. Entonces el desplazamiento va para allá. Ese sería el D. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? La dirección de la fuerza de fricción. La dirección de la fuerza de fricción. Ya no sería acá porque siempre va en sentido contrario al desplazamiento. Si va para allá, la fuerza de fricción va para el otro lado. Esa sería la fuerza de fricción. ¿Y alguna otra cosa más? Nada más. Entonces, vamos de vuelta. Los 112 Joule, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que nos había dado los? A ver, ustedes me lo van a dictar. Habíamos dicho que la fuerza de rozamiento era igual a mu sub K por esto. Cuando lo multiplicamos, ¿cuánto es que nos había dado, chicos? A ver. 75,5, pero 75 era, ¿no? sí, menos. Menos 75,5. Eso sería Joule. Bien. Bien. Habíamos calculado la fuerza del resorte. ¿Cuánto nos había dado la fuerza del resorte? Acá está. El trabajo, perdón. El trabajo de la fuerza del resorte. Los menos 112 Joule. Ahora, pero eso fue en el caso anterior. Ahora, en este caso, ¿qué pasaría? ¿Qué les parece? ¿Qué cambiaría? Sería positivo el trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo del resorte. La fuerza del resorte ahora, fíjense, va para allá, el mismo sentido del desplazamiento. Entonces, el trabajo del resorte ahora es, en vez de menos, es 112 Joule, porque ahora va para allá. Y el trabajo de la fuerza
de fricción. Sigue siendo lo mismo, porque la distancia es la misma de aquí hasta acá y el sentido está en el sentido contrario como en el caso anterior. Por lo tanto, sería menos 75,5 joules. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora apliquemos el teorema de la fuerza viva. Nos dice que el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas y conservativas para llevar al cuerpo del estado 1 al estado 2 era igual a la variación de la energía cinética. El trabajo sería, el del resorte sería 112 joules. El trabajo, sí, este es el resorte. El trabajo del rozamiento sería menos 75,5 joules. ¿Y eso es igual a qué? A la variación de la energía cinética, que es igual a qué? A 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad del estado 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad en el estado 1? 0. 0, porque habíamos dicho que aquí partía como de reposo. Entonces, esto es 0. Si esto es 0, esto desaparece. Entonces a mí me queda que 112 joules menos 75,5 joules es igual a 1/2 de la masa por la velocidad v sub 2 al cuadrado. La velocidad v sub 2 es la que me están pidiendo. Entonces, ¿cuánto vale la masa? 60 dividido en 2. Esto me quedaría como 30 multiplicado por la velocidad v sub 2 al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? A 112 joules menos 75,5 joules dividido en 30 raíz cuadrada. Y eso es lo que nos están pidiendo. $1,10. A ver si no entendí. Dividido en 30. Sí, señor, 1,10. 1,10 metros por segundo sería la velocidad en el estado 2. Acá, digamos que un poquito se ha complicado, pero ustedes cuando empiecen a practicar, en realidad no es tan complejo como parece. Pero lo único que tiene, digamos, ¿sí?, como complejo es que acá hay una fuerza de resorte inicial, que lo tienen que tener en cuenta. Si no hubiesen calculado la energía del resorte, si esto no hubiese existido, esta compresión previa, ustedes tendrán que haber calculado directamente la energía o el trabajo como un medio de K por X al cuadrado. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Entonces, fíjense que la clave acá está primero tiene que identificar el problema, bien, analizarlo y encontrar todas las variables que hay en el problema. Después, tienen que ver cuál es el teorema que van a aplicar. El teorema es aplicada a fuerzas conservativas y no conservativas, el trabajo y la energía. Eso es una ventaja, ¿no? Y después lo que tienen que hacer es calcular el trabajo, identificar cuál sería el estado 1 y el estado 2 para poder aplicar ese concepto. Es decir, yo digo el trabajo, el realizar cada una de las fuerzas, una vez que yo haga el análisis de bloque, digo cada una de las fuerzas, el trabajo que voy a realizar es llevarlo del estado 1 al estado 2, que sería la fuerza por su distancia. Y tienen que tener en cuenta los signos por lo que es es una magnitud escalar el trabajo, y por lo tanto, como son vectores, se tienen que multiplicar
escalarmente, de tal manera que dé como resultado un escalar. Pero en ese caso tienen que tener en cuenta los sentidos, porque si están a 180 grados significa que el trabajo es negativo. ¿Está bien? Y bueno, y eso sería todo, ¿eh? No, tampoco no es más que eso, ¿no? Tener bien identificados esos temas. Yo creo que lo que le va a venir bien a ustedes es que hagan un repaso de la teoría, después cuando vean la práctica, y bueno, si hay alguna duda lo vemos, pero yo creo que cuando ya vean la teoría lo van a entender rápidamente. Y si ven el video, con más razón. A ver, ¿a qué hora hemos terminado? A ver, porque podríamos arrancar. No vamos a tener tiempo. Lo dejemos para el día miércoles, entonces nos está quedando, a ver, ¿cuántos problemitas nos está quedando? Ajá, nos está quedando, son 1, 2 y 3. Sí, yo creo que el miércoles lo terminamos el trabajo práctico. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repasemos, veamos algo otra vez? Tenemos tiempo hasta las 1:30, nos quedan 6 minutos. No hay problemas. Ustedes digan. Hay que practicarlo. Bien. Sí, yo creo que sí. Tienen que practicar porque hay cosas que ustedes ya lo tienen que manejar y el problema es que ustedes, al no manejarlo, es que les cuesta un poco más. Pero, por ejemplo, ese concepto de la energía potencial elástica, que es cuando ustedes tienen el resorte, lo mismo pasa cuando lo estiran o cuando lo comprimen, que es el caso que le hemos estado hablando. Bueno, esa fuerza se calcula como K, que es la constante de rigidez del resorte, por esa deformación que tiene si el resorte hubiese estado sin estirar. Por eso que sería un delta X, que sería la deformación. ¿Está bien? De esa manera se calcula la fuerza. Y la energía potencial elástica o el trabajo está dada por 1/2 de K por el delta X al cuadrado. Pero eso es en el caso en que el resorte se encuentra sin ninguna compresión previa, como en el caso que hemos estado viendo, ¿no? Fíjense que nosotros hemos deducido de dónde sale el trabajo. Recién lo hicimos, que es el área bajo la curva. Como era un triángulo, ustedes llegaron a determinar que es 1/2 de K por el delta X. Pero eso es una cosa que ustedes tienen que conocer. Si ustedes ya lo conocen, entonces lo único que tienen que hacer eso es aplicarlo a su problema. Ese conocimiento lo tienen que aplicar al problema. Bueno, seguimos entonces el miércoles. ¿Ah? Perfecto, profe. ¿No hay ningún problema? Listo, profe. Listo, profe. Hasta el Listo. miércoles. Bueno, hay alguno que ha entrado después, porque yo tomé asistencia, ¿eh? Profe, yo. Marcado. A ver. ¿Mercado? ¿Qué mercado? ¿Juan Carlos? Sí. Mercado Juan Carlos sí lo tengo ausente. Bien. ¿Quién más? Predasi, Córdoba. profe. Predasi, Alessio. Predasi. Y Córdoba, Fabricio. Predasi. Y Córdoba. Córdoba, Fabricio. Listo. Ahí estaríamos. ¿No hay nadie más? Bueno, cerramos nomás entonces. Bueno, nos vemos el miércoles a ver si ya terminamos con este trabajo práctico, ¿eh? Bueno, hasta el miércoles. Que anden muy bien. Chao, profe, hasta el miércoles. Gracias. Chao, hasta luego. Que anden muy bien.